muchas veces. Igual, hay otros scores que se usan sobre todo en unidades de cuidados intensivos, como el 4, ¿no? El score 4. Esta escala de Glasgow, ¿ya? Muy importante, una primera valoración. Acuérdate que son 3 puntos, ¿no? ¿Qué es esto? La que es la apertura ocular, ¿no? ¿Ya? Hay que ver si es espontánea, ¿no? O a la orden, ¿sí? O al dolor, o no existe, ¿no? Igual también lo que es la motora, igual también lo que es la verbal. Acuérdate que lo único que evalúas espontáneo es la apertura ocular, ¿eh? El resto, no te equivoques, porque siempre me dicen, el motor espontáneo, que esté moviendo, allá le pone 6 puntos. Eso no es, pues, es ¿qué cosa? Que obedezca. Que tú le digas, Señor, levanta la mano, que levanta la mano. Que le digas, cierra los ojos, saca la lengua, y que lo haga. Eso se puntúa como 6. No que lo veas así, que se mueve. Ah, sí se mueve, sí. Eso no es, ¿ya? Igual, el verbal. No, el parte está quedando incoherencias, pero el interno viene, está hablando, 5 puntos. No puedes hoy, tiene que ser ¿qué cosa? ¿Cómo debe estar? Orientado. Tienes que preguntarle al Señor cómo se llama, ¿no? ¿Dónde estás? Y que te responda. Ahí recién puntúas. ¿Ya? Y bueno, la otra escala que también es muy parecida, pero aquí entra a tallar reflejos del tronco y la respiración. Por eso generalmente se valora mejor en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, dentro de la evaluación clínica de lo que es el estado de la conciencia hay algunas cosas importantes, ¿no? Que de repente por ahí habrán revisado, como el signo de Battle, el signo de los ojos de mapache, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo pasaba eso? Cuando está dañada, ¿qué cosa? La base cráneo, ¿no? Y generalmente los temporales, ¿no? La parte petrosa, ¿no? Los temporales. Muy bien. También hay que ver la temperatura, ¿ya? Muy importante el estado de hipertermia o hipotermia, ¿no? Miren, muy distinto, ¿ah? Cuando uno consume cocaína, aquí lo lleva a la hipertermia, porque es descarga simpática. Muy distinto al consumo de alcohol. Nunca, cuando eras, bueno, ustedes son estudiantes, ¿no? Ahora notas alguna de estas, ¿no? Metió tu alcohol por ahí, ¿no? Tu bache. Siéntate cuando estás así mareadito y te levantas, es con frío, ¿no? Estoy hipotérmico, ¿no? Así te da, te mueve el cuerpo por el frío, ¿ya? Eso es muy importante como el alcohol, lo tengan en cuenta. Y la cocaína, así como los salicilatos, también pueden producir hipertermia. Y bueno, algunas características generales, ¿no? Si yo, por ejemplo, el paciente cetoacidótico, que también cursa con alteración de la conciencia, tiene un aliento muy particular, ¿no? Es frutado, no así como fruta. Igual, por ejemplo, en la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Pacientes tienen un aliento también parecido al ajo, ¿no? O pacientes, por ejemplo, en uremia, ¿no? Es el peor aliento que puedas sentir de la uremia, ¿ya? Y bueno, las pupilas, la evaluación de las pupilas te da también mucha información, ¿ya? ¿Por qué? Porque para yo tener alguna lesión en el reflejo una alteración en el reflejo fotomotor, ya necesariamente tiene que estar comprometido ¿quién? El tercero, ¿no? El tercer par, ¿ya? Debe haber algún compromiso del tercer par, porque el tercer par es el que lleva la información parasimpática del reflejo fotomotor, ¿ya? Y generalmente, ¿cuándo se puede comprometer el tercer par? Cuando existen herniaciones que lo comprimen, pues, ¿no? ¿Ya? O cuando existen infartos, ¿no? Entonces, por eso es importante la posición, ¿ya? Igual, por ejemplo, las pupilas cuando son arreactivas, quiere decir que no reaccionan, ¿no? O son puntiformes, es porque hay un daño en lo que es la vía simpática, ¿ya? Y generalmente la lesión, acuérdate, puntiforme ¿dónde empieza? Con P. Protuberancia con P, ¿ya? Acuérdate, puntiforme, protuberancia. Pupilas puntiformes es protuberancia, ¿ya? No te ofendes nada más, ¿ya? Es importante. Y las pupilas midriáticas es otro cantar, ¿no? Lo que te había dicho hace rato, si son midriáticas, eso necesariamente es mesencéfalo, ¿ya? Generalmente mesencéfalo o el daño del nervio. Pobremente reactivas, generalmente puede estar en alteración de
tanto en la vía aferente como en la deferente, ¿no? Aquí en la aferente, par 2, ¿ya? Y generalmente, cuando son fijas, de un solo lado son por compresión. Entonces, en síntesis, cuando tú valoras pupilas, siempre comparas primero, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo están? Si sin estímulo luminoso. Si sin estímulo luminoso están anisocóricas, o sea, están de distintos tamaños, ahí hay una alteración, ¿ya? Entonces, por eso recién va la luz. Y con la luz tú compruebas, pues. Si yo tengo mi pupila de este lado, ¿no? Midriática, y encima no reacciona, en un paciente que ha tenido un TEC, muy probablemente se esté herniando de ese lado, ¿no? ¿Me entiendes? Esa valoración te da mucha información, ¿ya? Muy distinto quizás si tiene compromiso de ambos reflejos, ¿no? Que se pueden dar en alteraciones del segundo como en la vía aferente, ¿no? A veces. La desviación también es importante, la desviación de la mirada. ¿Por qué? Porque la desviación de la mirada va a tener dos componentes, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase anterior de que el paciente que se infarta en territorio de ACM mira la lesión? ¿Se acuerdan? Que miraba su lesión. Ya, eso es en corteza. Pero cuando está involucrado el puente, ¿ya? ¿Qué cosa hace? Está desviado ¿hacia dónde? Hacia la paresia. O sea, mira el lado paralítico. ¿Ya? Muy distinto al otro lado. El otro miraba donde estaba la lesión. ¿Ya? En cambio el otro no, mira al lado parético. ¿Ya? Los óculos cefálicos es un reflejo importante. ¿Ya? Y ¿cuándo es que vamos a, de alguna forma, a valorar esto? Siempre, generalmente, tendemos a ver un punto dentro de nuestro campo visual, ¿ya? Y cuando uno mueve la cabeza, los ojos no se mueven con la cabeza, sino se quedan fijos en un punto, ¿ya? Si quieres agarrarte enamorado, mueve la cabeza, para que vean que al momento que le giras, tus ojos mantienen todavía la mirada, ¿ya? Entonces, esos son los óculos cefálicos, ¿ya? Al momento de mover la cabeza, eso siempre mantiene un punto en su espacio visual. Cuando se pierde eso, ¿ya? Generalmente es que hay una afectación y que está involucrado el tronco, ¿ya? Por eso se llaman ojos de muñeca, ¿no? Porque no sigue, ¿no? Tú mueves la cabeza y se mueve, los ojos se mueven con la cabeza. Y eso es lo patológico, ¿ya? Por eso está ahí, ¿no? Ojos de muñeca, ¿ya? Y otros son los vestíbulos oculares. Estos son dos reflejos distintos, ¿eh? Uno son los óculos cefálicos y uno son los vestíbulos oculares. ¿Cuándo tú desencadenas respuesta de los vestíbulos oculares? Cuando vas a estimular con agua helada o fría, ¿no? O agua caliente, ¿ya? Lo que hacen generalmente es instilar agua fría en uno de los oídos. Y lo que hace generalmente es donde tú estás instilando el agua fría, ¿ya? Entonces los ojos lo que hacen es primero ver o dirigirse hacia donde estás instilando el agua y luego aparece esto, un nistagmo. Pero el nistagmo huye del agua fría, ¿ya? El nistagmo huye de la agua fría, o sea, se va hacia el otro lado. En pocas palabras, lo único que yo veo es una respuesta ocular ante ese estímulo del agua, ¿ya? Y eso generalmente lo hacemos para valorar muerte encefálica. Si quiero diagnosticar muerte encefálica en alguien, debo hacer reflejos de tronco encefálico. Dentro de esos reflejos de tronco encefálico está el vestíbulo ocular. Entonces lo que hago es, pido agua fría a la enfermera, le pongo con una sondita, le instilo. Si no hay ninguna respuesta, ¿no? Más o menos espero unos minutos. Si no hay ninguna respuesta, en la menor ya tiene el vestíbulo ocular. Uno menos, ¿no? Sigo valorando otros reflejos. Reflejo corneal, ¿no? Reflejos de fotomotor, sigo bajando, sigue dándome negativo. El paciente ya pues va a entrar prácticamente en muerte encefálica, ¿no? ¿Pasa? Y algo también importante, que vemos algunos movimientos espontáneos de los ojos, ¿no? En este caso, de los que me interesa que recuerden
es, por ejemplo, el bobbing y el tipping. El bobbing son movimientos rápidos hacia abajo, ¿no? Y lentos hacia arriba. Generalmente, ¿dónde se da bobbing? Cuando hay lesión protuberancial. ¿Ya? Es como que si estuviera pendulando los ojos, ya están así, pendulan. Tú abres los ojos del paciente y sus ojos están así, como en péndulo. ¿Ya? Eso se llama bobbing. ¿Ya? Y el tipping es lo contrario al bobbing. ¿Sí? Los movimientos son lentos hacia abajo y rápidos hacia arriba. Y acá son a la inversa. Generalmente el bobbing es cuando hay lesión de protuberancia, ya no hay quien controle los movimientos oculares. Y el tipping es lesión arriba del encéfalo. Bueno, y eso es, esta lámina más que todo para que vean lo que son las respiraciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el compromiso respiratorio en Cheyne-Stokes. ¿Se acuerdan en quiénes se puede ver este tipo de respiración? De Cheyne-Stokes. Generalmente, cuando hay compromiso tanto hemisférico como diencéfalo, ¿ya? Se pueden tener este tipo de patrón respiratorio, ¿no? Si se dan cuenta, existe un periodo de apnea, ¿no? No hay ventilación en ese momento, ¿ya? En cambio, lo que sí también podemos observar, ¿no? Por ejemplo, esta lesión hemisférica, ¿qué es lo que está generando en este paciente? Una posición, en este caso hemipléjica, ¿no? ¿Ya? Y en cambio, cuando el paciente tiene alteración en el tronco, ¿no? Y el tronco encefálico, lo que puede ocasionar es una postura de decorticación, ¿ya? Las posturas también son interesantes, ¿no? Cuando un paciente tiene postura de decorticación y cuando tiene descerebración. Hay un núcleo importante ahí, ¿no? Que es el núcleo rojo, ¿ya? Por encima del núcleo rojo, ¿qué cosas hablamos de qué cosa? De que el paciente tiene decorticado, ¿no? Está decorticado, por eso tiene esa forma, ¿no? Está así, como una C, ¿no? Hace como una C con los brazos. En cambio, cuando la lesión está por debajo del núcleo rojo, hablamos de descerebración. ¿Ya? Tiene postura descerebrada, está todo, ¿no? Ya no hace la C con los brazos. Porque ¿quién se encarga de flexionar el núcleo rojo? Mientras esté intacto, él va a flexionar al dolor. Cuando la lesión está por debajo de él, ya no hay nada quien flexione, ¿no? Por eso todo está en extensión. Al dolor, el paciente extiende nada más. ¿Ya? Así como esto, miren. ¿Ven? Esta lesión está por encima del núcleo rojo, en cambio esta está por debajo, por eso el paciente solamente extiende, ¿ya? Solamente extiende, y ahí hay más compromiso de la respiración también, ¿ya? Y algo también interesante, bueno, por acá está, es en cuanto al examen que ya le dije, ¿no? Una de las posturas importantes es la decorticación, ¿ya? Está ahí quien compone acuérdate, lesión por encima del núcleo rojo, ¿ya? En cambio, la descerebración, la lesión está por debajo del núcleo rojo. Y ahí están, ¿no? Los dos tipos, ¿ya? Decorticación y descerebración. El patrón respiratorio, como le dije hace rato, hay algunos tipos de patrón respiratorio importantes. Más que todo recuerden el Cheyne-Stokes, que es un aumento, cuando se va aumentando, ¿no? Y luego desciende y hay un periodo de apnea. Por eso se llama creciendo y decreciendo, ¿ya? Esto generalmente es cuando hay daño hemisférico o talámico o a nivel del tronco, ¿ya? Ese es Cheyne-Stokes. Existen otros tipos, ¿no? Las apnéusticas, generalmente cuando hay daño de puente, igual la de clúster, ¿no? El paciente tiene periodo de respiración y luego apnea, ¿no? Y así. Igual también, por ejemplo, cuando hay hiperventilación, ¿no? Generalmente puede ser el daño a ese nivel, a nivel del puente. Y bueno, muerte encefálica. ¿A qué se denomina muerte encefálica? Al cese permanente e irreversible de las funciones del organismo. O sea, no hay función. Dígame, ¿será lo mismo muerte encefálica que muerte cerebral? ¿Lo mismo? No, lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué distinto? Porque cuando yo digo muerte cerebral, ¿a quién me refiero? Cerebro.
Solo al cerebro, ¿no? En cambio, cuando digo muerte encefálica, ¿qué compromete muerte encefálica? Al encéfalo, perdón, compromete corteza, ¿qué más? Y tronco encefálico, ¿no? ¿Ya? Por eso es muerte encefálica el término adecuado, no muerte cerebral. Coma, ¿no? Ya saben, coma es ausencia de respuestas a estímulos, ¿ya? No está consciente de sí mismo ni del entorno. Generalmente vamos a ver que el paciente puede tener un coma profundo, no un coma superficial, eso lo vamos a ver. Estado vegetativo. El vegetal no es aquel que tiene una disociación entre el despertar y la conciencia del entorno. O sea, él está despierto de los ojos, pero no hay conciencia del entorno, ¿ya? Por eso se llama vegetal. Él sí tiene pues ciclo sueño-vigilia. Hay algunas funciones que sí todavía están presentes. No, es distinto vegetal que en un estado de coma, ¿ya? Bueno, hay unos criterios de estado vegetativo, ¿ya? Que son más que todo clínicos, ¿no? Acuérdense que lo más importante es que no hay conciencia de sí mismo ni del entorno, no interactúa con el paciente, ¿ya? No hay respuestas sostenidas, ¿no? Ante cualquier estímulo, no hay expresión del lenguaje. Lo que sí tiene es ciclo, sueño, vigilia, las funciones autonómicas, hay incontinencia y bueno, tiene los reflejos preservados, ¿no? Ese es un estado vegetativo, ¿ya? Igualmente también, por ejemplo, ¿no? Tengo dos estados vegetativos, uno persistente y uno permanente. Hablamos de persistente cuando este supera el mes, ¿no? Mayor de un mes. Hablamos de permanente, aquí hay un punto a tener en consideración. Si es traumático, o sea, si había un trauma, espero más de un año para hablar de estado vegetativo permanente. En cambio, si no había trauma, o es anóxico, ¿no? Solamente 3 meses nada más. Y la chance de recuperación prácticamente pues no hay afuera, ¿no? Si está en estado vegetativo, es bien difícil que salgan de ahí, ¿ya? Y hay otro estado que se denomina el estado de mínima conciencia, ¿no? Donde el paciente pues tiene sus ciclos sueño-vigilia y por ahí hay el seguimiento de algunas órdenes, por ahí hay algunos gestos no verbales. Por ahí el paciente verbaliza, pero es una verbalización ininteligible, o sea, no se entiende. Es como un estado entre el coma y el estado vegetativo, está ahí, ¿no? Fluctuando el paciente, ¿ya? Y ese es otro, ¿no? El síndrome de cautiverio. Están despiertos y conscientes, pero no hablan y ni se mueven. ¿Eso cuando pasa? Lo dijimos en la clase anterior. ¿Cuándo? ¿Quién se daña? La parte anterior de la protuberancia, ¿no? Es un síndrome protuberancial anterior, ¿ya? Ahí se da el locketing, ¿no? Y bueno, está constituido por lo que dice acá, no más que todo, pues no se mueven, pero sí puede abrir los ojos, no está cuadripléjico, no habla. Y bueno, hay algunas categorías, no solamente para que tengan en consideración, pero en general no se olviden dónde está la lesión, ¿ya? En locketing. Y bueno, ahí están todos los estados, ¿no? Más o menos que hemos estado revisando, ¿no? El estado de mínima conciencia, el estado vegetativo, el locketing. También está el coma, ¿no? Que prácticamente ya es la máxima afectación, ¿no? En lo que es en todo el nivel de la conciencia, el nivel y contenido de la conciencia, ¿ya? Bueno, hay una entidad que lo puse para solamente mencionarlo, ¿ya? Pero está más relacionado a la afectación de un lóbulo, que es el mutismo asinético, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente no habla, ¿no? No tiene movimiento, es como si estuviera dormido, pero se despierta. Tiene ciclo sueño-vigilia. Lo que lo va a caracterizar, ¿no? Es que la lesión es frontal anterior bilateral, ¿ya? Siempre debe comprometerse el lóbulo frontal para entrar en este tipo de entidad, que es el mutismo asinético, ¿ya? Aquí en algunos casos no pueden controlar los esfínteres tampoco, ¿ya? Y generalmente el movimiento voluntario también es escaso, ¿no? El delirium es una entidad bien frecuente, ¿ya? Sobre todo se da en pacientes que ya tienen alguna alteración, por ejemplo, ya tienen secuelas de infartos, o pacientes ancianos, ¿no? Que por ejemplo están con algún tipo de infección, ya sea una neumonía, ya sea una infección urinaria,
y comienzan a estar hiperactivos, ¿no? Comienzan a desorientarse, ya no saben quiénes son, por ahí te confunden, ¿no? Empiezan a gritar, a moverse. Esas manifestaciones que se dan generalmente en las personas de edad ya se llama delirium. El delirium puede ser hipoactivo o hiperactivo, ¿no? Como que el abuelito se duerme, ya no despierta, ya no se comunica con ustedes, o como el abuelito está irritado, gritando, ya se llama delirium, o estado confusional agudo, es lo mismo, ¿ya? Delirium o estado confusional agudo, y es muy frecuente, ¿ya? Eso pasa generalmente en las salas de hospitalización. Y el delirium, pues, el paciente pues está con distintos grados de inquietud motora, agitación, puede estar hipoactivo, ¿sí? Generalmente aquí entran a tallar las vías colinérgicas, ¿ya? Porque están relacionados a lo que es la atención y la cognición. Eso es lo que se ve afectado en el paciente, ¿ya? Y bueno, hay algunos factores que van a predisponer a delirium, ¿no? Y lo que les dije, ¿no? Tiene que ser de edad, pues, es difícil que tú entres en delirio, pues, ¿no? Porque te da una infección y acaso estás delirando, ¿no? ¿Estás con tu neumonía, estás delirando? No. Tienen que ser pacientes mayores de 65 años, o que tienen demencia, o que tienen comorbilidades, generalmente más se ve en sexo masculino, ¿ya? O enfermedades terminales, abuso de alcohol, o que tengan enfermedades vasculares, cerebrovasculares. ¿Y qué factores predisponen? Ahí está, pues, la hipoxia y la infección, ¿no? Si tienes un paciente abuelito más hipoxia o infección, de hecho que hace su confusional agudo, ¿ya? Hace su confusional agudo. Bueno, y síncope ya es algo que también debes tener en consideración. Mira, síncope, ¿qué cosa es? Es un episodio transitorio de pérdida de la conciencia. Es súbito, es breve, pero mira, esto lo caracteriza, recuperación completa. ¿Sí? O sea, te sincopeas, ¿no? Puede ser por un síncope cardiogénico, un síncope neurogénico, pero la cosa es que pierdes la conciencia por hipoperfusión, pero la recuperas totalmente después. ¿Ya? Eso es lo que puede diferenciarlo de otros estados, como por ejemplo el posictal, ¿no? Que es distinto. ¿Ya? Y ahí están las causas de síncope: cardiogénico, ortostático, ¿ya? Reflejo, vasovagal. Bueno, hasta ahí lo que es conciencia. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco, ¿hasta qué es la clase? ¿Eh? ¿Una? Bien, unos minutos, vamos a hacer un poco. Bueno, cuando hablamos de epilepsia, aquí va algo que de repente muchos de ustedes tienen el concepto de repente por ahí, ¿no? Que es una epilepsia. Algo muy importante es que la epilepsia, ya, como concepto, ¿no? Que es epilepsia, no está ahí, pero por ahí está, lo vamos a dar en resumen. ¿Qué es epilepsia? Epilepsia es la predisposición, así como, ¿no? Epilepsia es la predisposición ¿de quién? Del encéfalo. ¿A qué? A presentar descargas hipersincrónicas que van a generar ¿qué cosa? Una crisis epiléptica. Ya, eso es epilepsia. De nuevo, epilepsia es la predisposición del encéfalo a presentar descargas hipersincrónicas no provocadas y que van a ocasionar ¿qué cosa? Crisis epilépticas. Ya, eso es epilepsia. Ahora, las crisis epilépticas pueden ser de dos tipos. Pueden ser convulsivas o pueden ser no convulsivas. Eso creo que les quede claro. Las crisis pueden ser convulsivas o pueden ser no convulsivas. Las más fáciles de identificar son las convulsivas. Las no convulsivas, ahí está la diferencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos la definición de epilepsia, ya sabemos que es una crisis, ¿no? Una crisis epiléptica puede ser convulsiva o puede ser no convulsiva. Y ahora lo que hay que saber es a quién yo denomino epiléptico. ¿Sí? Un paciente que hace una crisis, ¿eh? ¿Es epiléptico, sí o no? ¿Por qué no? Con una crisis yo puedo ser epiléptico si cumplo el segundo ítem de esa operacionalización. Entonces vamos a desarrollar la operacionalización.
Para yo definir a un epiléptico o que un paciente es epiléptico, primero, necesito en el primer ítem, ¿ya? Es que el paciente haya tenido 2 crisis separadas por más de 24 horas. ¿Ya? 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Yo, a ciencia cierta, digo, él es epiléptico. ¿Sí? O sea, es un diagnóstico prácticamente solamente con historia clínica, ojo. Yo le pregunto, señora, ¿cuándo convulsionado? Ah, yo convulsioné ayer. ¿Y la otra crisis cuándo fue? Fue, no sé, hoy al mediodía, ya pasaron más de 24 horas. Entonces, él es, esa señora que usted es, epiléptico. ¿Ya? Pero, también, yo puedo ser epiléptico con solo una crisis. Convulsiono, llego al hospital en posictal. Por ahí a alguien se le ocurre, no, siempre el internet cuando llega en epilépticos, no, toma una tomo, y dice, ya, toma el sutomo. Toma su tomo, es tremendo tumor tienes en la cabeza. ¿Eres epiléptico o no? Con una crisis. Sí, si tienes una crisis, pero tienes una imagen alterada o un electroencefalograma alterado, ya eres epiléptico. Ese es el segundo ítem, que dice una crisis no provocada y un riesgo de que recurra mayor del 60%. ¿Quién le da ese 60%? El hecho de que tengas la imagen alterada, el hecho de que tengas el electroencefalograma alterado. ¿Ya? ¿Y quiénes más son epilépticos? Los síndromes epilépticos que se dan en la infancia. ¿No? El síndrome de Quest, Lennox-Gastaut, Dravet, Pandenpayanato, todos esos. ¿Ya? Son de la infancia. Entonces, ya sabes cómo definir a un epiléptico, ¿eh? ¿Sí? Ojo, no existe, en neurología al menos, síndrome convulsivo. ¿Ya? Si alguna vez te llego a ver de interno en los demás y me pone síndrome convulsivo, no te respondo en interconsulta. ¿Ya? No existe eso, ¿ya? O eres epiléptico o no lo eres. ¿Sí? Lo que existe es crisis sintomática aguda, eso sí, pero no síndrome convulsivo. Ese como que pongas, el paciente tiene tos, ¿no? Diagnóstico tos, o diagnóstico fiebre. ¿Ya? Eso no es un diagnóstico, ¿ya? O eres un... Y es fácil, ¿no? Ya se han dado cuenta. Si te dice que ha tenido 2 crisis por más de 24 horas, eso no es epiléptico. Sí, pues, ¿por qué tienen miedo de poner epiléptico? ¿Ya? Y te hago el otro ejemplo, ¿eh? Imagínate, yo llego a tu emergencia, ¿no? Ah, doctor Chipana está llegando a la emergencia, maldito, ¿no? Llega y el que me trae dice, no, está convulsionado, ha tenido como 20 crisis desde hace 6 horas. ¿Soy epiléptico o no? Ha tenido 20 crisis durante 6 horas. ¿Soy epiléptico? ¿Qué dicen? ¿Cumple alguno de sus criterios? En 6 horas he hecho 20 crisis y en todo hacer recuperar la conciencia. Siempre ha estado chévere, pero me venían las crisis. ¿Soy epiléptico o no? Me toman mi tomografía y está tranquila, nada, ni un cangrejo de ahí. ¿Soy o no soy? ¿Qué dicen? ¿Cumple? No pueden, tienen que cumplir los criterios. Para eso están, para la operacionalización, para eso está, para saber quiénes son y no. ¿Sí? ¿Qué cosa tendría? Una crisis sintomática, no hay que ver la causa, ¿no? De repente por ahí estoy con el sodio en 105, ¿no? Con hiperglicemia, no sé, algo de tener, ¿ya? Pero para que entre aquí, ahí están sus datos, pues, ¿ya? Se los digo porque no voy a hacer que les ponga un casito así, ¿no? Diagnóstico, síndrome convulsivo, ya voy a poner de ítem para ver quién marca síndrome convulsivo. Entonces, no es epilepsia, una crisis aislada, pues, no es epilepsia, ¿ya? Crisis provocadas tampoco son epilepsia, ¿no? Si un paciente es encefalítico tampoco, pues es por la encefalitis. Entonces, las crisis pueden ser convulsivas o no convulsivas, ya saben eso. Ahora, hablemos de que existen algunas zonas en la corteza a la que se denominan la zona epileptógena, ¿ya? La zona epileptógena, algo muy interesante, es la que va a producir las crisis, pero además, si yo lo someto al paciente a una, digamos, cirugía de epilepsia, yo saco esa zona epileptógena, el paciente puede quedar libre de crisis, ¿ya? Eso es lo interesante, de identificar esa zona epileptógena.
Ya, porque ahí, en esa zona epileptógena, ¿no? van a estar conformadas por las redes epileptógenas. ¿Ya? Y ahí están, por ejemplo, miren. Dentro de toda esta zona epileptógena, que es la que me va a causar las crisis, yo voy a tener una imagen, que es en este caso la lesión, ¿no? Voy a tener una zona que me va a generar el déficit. No sé si han escuchado en algún momento o de repente habrán visto, ¿no? Paciente que hace crisis y luego de la crisis no puede mover un brazo, no puede mover un hemicuerpo o no puede hablar. ¿Qué es eso? ¿Se ha infartado? Imagínate, me da mi crisis. Tengo una crisis y luego de la crisis voy al hospital porque no puedo mover el hemicuerpo derecho. ¿Qué me pasó? ¿Qué creen que me pasó? ¿Me infarté después de la crisis? A eso se llama parálisis de TOC. ¿Ya? Parálisis de TOC. Y eso generalmente se da pues cuando hay una crisis. ¿Ya? Puede ser o que no pueda mover algo o que no pueda hablar. Por ejemplo, ¿no? Me quedo y no puedo hablar, ya fácil. ¿Ya? Muy bien. Y ahí están las zonas, ¿ya? Irritativa, de inicio y tal, la sintomatogénica es la que va a producir los síntomas, la lesional es la que se identifica en la imagen. Es unas cositas solamente como para mencionarlas, ¿ya? Entonces, para tenerlo claro, las crisis generalmente son estereotipadas, son para cada uno. Por ejemplo, si mis crisis son solamente en mi brazo derecho, siempre van a ser, ¿no?, de ese brazo. Si yo tengo, por ejemplo, crisis, no sé, de arresto de comportamiento, siempre voy a tener ese tipo de crisis, ¿ya? Cuando hay variación de crisis hay que tenerlo en consideración. Y siempre, ¿qué necesito en eso? Manejo, en este caso, el paciente, es la historia clínica, ya una buena historia clínica. Y algunos exámenes auxiliares, ¿no?, que se pueden dar. Como por ejemplo, el electroencefalograma, ¿ya? Y en general, la clasificación de las crisis, ¿ya? Podemos tener crisis focales, que antes se denominaban parciales, ¿ya? Y estas crisis focales pueden estar subdivididas a la vez, ¿no?, como crisis parciales simples o parciales complejas, ¿ya? La clasificación en general ha cambiado durante el tiempo, ¿ya? Esa es una clasificación un poco antigua, ¿sí? Pero ayuda bastante, porque la nueva, prácticamente la del 2017-18, es una clasificación un poco más compleja, ¿ya? Pero solamente acuérdense, crisis focales, yo puedo tener crisis generalizadas o puedo tener crisis secundariamente generalizadas, ¿ya? ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman focales? ¿Por qué se llaman generalizadas? Generalmente es porque van a involucrar una parte nada más. Por ejemplo, yo tengo una crisis focal de mi pierna derecha, yo estoy consciente, ¿ya? Generalmente el paciente está consciente, ¿no?, pero tiene su crisis, ¿ya? O, por ejemplo, puedo tener una crisis focal y que luego el paciente dice, no, empieza en mi pierna y luego ya no me acuerdo de esto. ¿Y por qué ya no se acuerda? Porque se generaliza y ya pierde la conciencia, ¿ya? O hay otros que de frente hacen sus crisis generalizadas. ¿A qué se llama crisis generalizada? Que el paciente, cuando empieza la crisis, prácticamente se desconecta, no hay una alteración de la conciencia, no recuerda. Y tú solamente ves la manifestación motora, ¿no? Ves que puede estar tónico, que puede estar en clonía, o que puede hacer movimientos de la cabeza, aversivos, ¿no?, con la cabeza rotada, ¿no? Entonces, todas esas cosas es lo que tú vas a ver, porque el paciente no te va a decir, yo he hecho mi crisis así, porque no está consciente, ¿ya? Muy bien, y lo que le decía hace rato, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que las crisis provocadas, ¿ya?, estas no van a entrar dentro de lo que hemos hablado, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, si hay paciente que está con consumo de alcohol, o por ejemplo está hipoglicémico, o por ejemplo está hiponatrémico, esas cosas no entran dentro de lo que hemos hablado, ¿no? Por el inicio, ¿ya? Eso se llama crisis sintomática aguda, ¿ya? Y bueno, este cuadrito, más que todo, no se olviden de la etiología, ¿ya? Si hay algo a resaltar de este grafiquito, es la etiología. ¿Por qué? Porque para yo poder dar un adecuado tratamiento debo identificar bien la etiología. Y en la etiología está estructural, genético, infeccioso, metabólico, autoinmune y no conocido, ¿ya?
De todas estas, la que más, de alguna forma, es más difícil de controlar en algunos casos es esta, la autoinmune. ¿Ya? La autoinmune. Y le cuento un caso para acabar porque ya estamos en hora. Yo tenía un paciente, me acuerdo, que llega a la emergencia. Imagínate, es de tu edad, así 22 años, 20 años. Ya con sus 22 años, es alumno de derecho, y lo trae su mamá. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas más o menos no llega a su casa, o dice que va a la universidad pero no va a la universidad, se pierde en la calle, lo encuentran a veces dando vueltas y ya no habla mucho. Es raro, ¿no? Alguien de su edad que le pase esas alteraciones comportamentales es raro. Cuando vamos a evaluarlo, nos dicen dentro de sus antecedentes, que había tenido una encefalitis viral. ¿Ya? Las encefalitis virales generalmente se causan por virus herpes, ¿ya? Virus herpes simple. Ya había tenido hace unos meses, hace 5 meses, que había salido de alta tranquilo. ¿La moraleja cuál es? Que el paciente estaba haciendo encefalitis de nuevo, pero no encefalitis viral, sino una autoinmune. Y esa autoinmune le empezó a dar crisis, porque cuando él llega, no llega en crisis. Nosotros vemos su crisis, ¿ya? Sus crisis eran crisis de arresto de comportamiento con movimientos de la boca, movía su boca y hacía arresto, no te respondía. ¿Ya? Y esas crisis son muy típicas de este tipo de pacientes. ¿Ya? Y aunque no lo crean, es bien frecuente, siempre vienen pacientes así, jóvenes, que por ahí han tenido encefalitis y luego hacen autoinmunidad. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Me vas a acordar, ¿ya? Para seguir, falta un poco de... ¿Ya, chicos? Gracias.